No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más aquí, presto y dispuesto para navegar por las procelosas aguas del Mississippi. Sí, además vamos a hablar de literatura, vamos a hablar también de misterio y vamos a hablar de uno de los grandes autores, ¿no?, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, que yo creo que todos, ¿no?, hemos leído en algún momento de niños y también de mayores, obras como Tom Sawyer, ¿no?, y que nos han marcado un poco, sobre todo el reflejo que hace de ese Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Mark Twain. Sí. Sin ninguna duda, Mark Twain. Bueno, para mí es uno de mis escritores favoritos, es cierto. Pero no solo para mí, para muchísima gente. De hecho, él está considerado como el padre de la literatura estadounidense, ni más ni menos. Ten en cuenta que Estados Unidos es un país muy reciente, no tiene demasiada historia, y que aparezca un escritor, un novelista de estas características, pues es lo que le hizo decir a William Faulkner que estamos ante el padre de esa literatura norteamericana, que antes no había una literatura como tal. Es verdad que hubo otro tipo de escritores, pero él le da como una carta de naturaleza, como un prestigio, porque lo bueno que tiene Mark Twain es que prácticamente tocó todos los palillos dentro de la literatura, menos la poesía, que bueno, la tocó muy poco, pero él hizo novelas, hizo relatos, hizo libros de viaje, ensayos, en fin, se inmiscuyó prácticamente en todo tipo de géneros y lo hizo bien, además. Y lo hizo bien porque utilizaba un estilo pues muy cáustico, ya sabes que tenía un humor muy satírico, a veces muy guasón, eso también le granjeó enemistades, se metió con muchos contemporáneos suyos, ¿no?, también escritores que consideraba que no escribían tan bien como él. Hizo mucha crítica social, no olvidemos que él fue muy antiesclavista y antirracista, en una época en que Estados Unidos era muy racista y muy esclavista. Entonces, que alguien fuera contracorriente, pues tampoco le granjeó mucha fama. Mucha fama la tuvo, tanto en un sitio como otro, pero sí que generó muchos enemigos, pero también muchas amistades incondicionales. De hecho, él viajó prácticamente por todo el mundo, está considerado un auténtico viajero. Así como otros escritores norteamericanos no salieron de su continente, este hombre viajó por todos los lugares y por muchos lugares de Europa, sobre todo, no por España, pero por muchos lugares de Europa. Y luego, al ser un defensor de esos derechos civiles, al adelantarse tanto a su tiempo, pues es lo que hace que su literatura siga muy fresca. De hecho, también se adelantó un poco a la literatura de ciencia ficción, a la ucronía. Recuerda un yanqui en la corte del rey Arturo, que él escribió. Eso era un tipo de literatura muy anómala en la época que él escribe. Estamos hablando de ese final del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que por todas estas circunstancias, por todos los berenjenales en los que se metió, por todo lo que escribió, pues desde luego Mark Twain se merece, un homenaje, porque sí que creó un hito histórico, literario, y sobre todo, pues muy concienciado con la obra social y la literatura de su época. Por eso él utilizaba también un lenguaje muy coloquial. Un lenguaje muy coloquial que, por cierto, le intentan censurar ahora, ¿no? Porque, claro, el lenguaje coloquial que usaba en aquella época ahora parece que no es políticamente correcto, y no sé si sabes que ha habido una campaña de anular o censurar las aventuras de Tom Sawyer o la secuela de las aventuras de Huckleberry Finn, porque utiliza términos que consideran a día de hoy que es despectivo. Una vez más, ese presentismo donde han puesto en el punto de mira ni más ni menos que a nuestro Mark Twain. Bueno, la ignorancia es atrevida, ¿no? Y desde luego ese descontextualizar esas obras, pues a él se le hubieran puesto los pelos de punta, ¿no? Un personaje muy abierto y al mismo tiempo muy oculto, ¿no? En el sentido de que su verdadero nombre no era Mark Twain, era un seudónimo, era Samuel Langorny Clemens, que es el nombre real, ¿no?, de Mark Twain, y que ha pasado a la historia pues como uno de esos referentes de la literatura, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para viajar al pasado? Mira, la fecha es el 4 de octubre de 1862. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, imagino que ese joven que hay delante de nosotros, riéndose a mandíbula batiente, pasando las páginas de un periódico, es nuestro querido Mark Twain, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho? Antes comentabas que era muy bromista y yo creo que ha protagonizado una de esas bromas que tanto le caracterizaron, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que esto indica muy bien el carácter y la personalidad de Sam, ¿no? Antes de que empezara a adoptar el seudónimo de Mark Twain, que luego te comentaré un poco de dónde viene ese nombre. Sí, este día es cuando sale en el periódico local de Virginia City, en Nevada. Él estaba allí en Nevada, en la fiebre del oro, buscando oro, como no, también se había metido en estos berenjenales. Y en este periódico local, el Territorial Enterprise, como así se llama, acaba de salir la noticia, publicada por él, pero en este caso todavía publicada como Samuel, ¿no? Todavía el Mark Twain le queda un poquito. Y un poco se ríe de las circunstancias que estaban ocurriendo en aquella época. Él está, ya digo, un poco de minero en esta zona de Nevada. Y por entonces empezó a correr mucho el rumor de que aparecían gigantes petrificados, lo cual indicaba que hubo una civilización antiquísima, que fueron los que construían estos montículos funerarios. Y bueno, pues él, dando un poco rienda suelta a su sentido del humor, pues publicó este artículo titulado El gigante petrificado. Y además con una ilustración, ¿no? También que se hizo al uso. Pero claro, es que la ilustración y todo lo que conllevaba, para cualquiera que lo leyera con un cierto sentido crítico, se daba cuenta de que era una monumental broma, pero la gente se lo está creyendo, están comprando el periódico y dicen, un gigante petrificado, claro, un antecedente de los norteamericanos, que además tenían una gran estatura y que posiblemente fueron los constructores de estos montículos, o los Mound Builders, como se llamaban. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que este cuerpo humano gigante fosilizado había sido enterrado un siglo antes, según esta crónica, ¿no? Según esta noticia, en el sur de Granville Ford, en California. Y claro, se había encontrado de una forma muy peculiar, porque lo que llamaba la atención, además, es que tenía una pierna de madera, eso ya era bastante significativo, y que estaba apoyado en un lado de la roca, y es como que se había quedado fosilizado o petrificado por una explosión que no le dio tiempo a moverse. Pero claro, tenía la mano derecha apoyada en la nariz en un gesto con una especie de burla, cosa que para que la gente no se dio cuenta de esa circunstancia. Y todo indicaba, según la noticia, que la había recogido, dándole esa cierta credibilidad, con el realismo fantástico, que correspondía a un nativo norteamericano que había muerto debido a esta explosión prolongada a la intemperie, lo que provocó que también se generara esta petrificación, ¿no? Y de hecho no pudieron enterrarle porque como había quedado de esta guisa, de esta forma, ¿no? Pues había quedado soldado a la roca y por eso la gente iba en peregrinación a verle, en fin, a dejarle incluso unas flores, porque dicen, hombre, fíjate, tenemos aquí un antecedente gigantesco, lo cual aquellos que eran creyentes de la Biblia justificaban de que hubo gigantes en la antigüedad. Dicen, mira, ves, aquí tenemos gigantes. Claro, luego se demostró que era una monumental broma y eso, pues, por supuesto, no gustó a mucha gente, pero él se rió un poco de la credulidad de muchas personas, de muchos norteamericanos que estaban buscando como un linaje, ¿no? Un poco antiguo, que les diera una cierta credencial, un cierto pedigrí. Así que ahí está un poco estas circunstancias, ¿no? de sus peripecias, en este caso en Nevada, en plena fiebre del oro. Fíjate, esta historia a mí me recuerda a algo muy parecido que todavía sigue coleando y que yo lo vivo muy de cerca, ¿no? Como egiptólogo. Cada vez que publico en alguno tanto en el podcast Dentro de la Pirámide o en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, alguna cosa sobre el Éxodo, y soy crítico con esta historia, hay mucha gente que escribe diciendo que cómo es que no me he enterado de que en 2004 aparecieron los restos de varios carros y los restos de muchos de los objetos, ¿no? que demostraban, ¿no? el cruce, ¿no? del pueblo judío por el Mar Rojo hace miles de años siguiendo a Moisés, y ahí estaban los carros de los egipcios y tal y cual, ¿no? Bueno, pues esta historia que se sigue coleando y todo. Era una excavación arqueológica que había llevado a cabo varias universidades, entre ellas la Universidad del Cairo, daban los nombres de profesores, de arqueólogos y tal. En realidad era una enorme broma, que había hecho una página de noticias cómicas pues muy parecida a la que hay en España con El Mundo Today. Esto fue en 2004 y esta página canadiense, bueno, pues la verdad es que, claro, no lo hizo con ninguna mala intención, era una broma más de las que... Pero una agencia de noticias
que no voy a decir el nombre porque no recuerdo exactamente cuál era, la coló como si fuera una noticia de verdad, y se sigue replicando en la actualidad. La Universidad del Cairo tuvo que hacer un comunicado diciendo que el arqueólogo es el doctor Mohamed no sé cuánto, ni se le conocía ni se le esperaba en la universidad, que ellos no tenían absolutamente nada que ver con ese proyecto y tal y cual. Y me recuerda un poco a la historia esta, ¿no?, que nos acabas de contar, Jesús, de Mark Twain, y esa broma que publicó, que estoy convencido de que muchísima gente lo tomaría como algo serio, ¿no? Y empezaría a correr la voz, ¿no?, de esos gigantes, pues igual que sucede ahora, ¿no? Sí, totalmente. Por eso un poco lo he traído a colación, porque esto indica ese sentido crítico, ese sentido humorista. De hecho, se le considera, pues, escritor, orador, humorista, viajero, en fin, hizo un poco de todo. Pero en esta primera etapa de su vida, porque él de hecho trabajó como impresor, como aprendiz de impresor, como cajista, como tipógrafo, eso fueron un poco sus primeros pinitos, y de hecho trabajó en el periódico de su hermano mayor, Orion, y ahí es donde empieza, pues, a darse cuenta, pues, en fin, de todo el tinglado que hay alrededor de ese periodismo, de ese amarillismo que ya por entonces también surgía dentro del periodismo. Y entonces, bueno, pues él lo utilizó como una broma. Pero claro, si tú miras, y eso se lo recomiendo que lo hagan nuestros oyentes, que vayan un poco a la noticia esta que acabo de comentar, porque aparece el gráfico del gigante donde claramente con sus dos manos está haciendo un gesto de burla. Bueno, pues nadie se percató porque todo el mundo quería creer, ¿no?, que los gigantes petrificados estaban ahí. Bueno, esto es un dato más de las muchas circunstancias, de las peripecias, de las anécdotas que están alrededor de la vida de Mark Twain, que dentro de todos esos periplos él fue pues piloto de uno de los barcos del río Mississippi. Por entonces, en fin, este tipo de barcos a palas eran como muy habituales, y él trabajó pues dentro de ese barco. Y aquí se da una circunstancia muy llamativa en la personalidad de Mark Twain que es importante destacar, porque eran los elementos premonitorios que le acompañaron también en su vida. Él creía también en los fenómenos, vamos a llamarle, paranormales. De hecho, él estuvo inscrito en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de aquella época, y estuvo inscrito en esta asociación como miembro por un dato muy significativo que te voy a relatar ahora, y que ya te digo que indica un poco ese coqueteo que tuvo con lo paranormal, con el más allá. No olvidemos que él también fue masón, maestro masón, durante bastante tiempo en una logia de Missouri. Bueno, pues te cuento un poco. Él todavía era jovencillo, él trabajaba como aprendiz de piloto en un barco a vapor, se llamaba el Pennsylvania, este barco, y recorría el río Mississippi, y ahí trabajaba su hermano menor, Henry, como administrativo en ese mismo barco. Vale. Bueno, pues un buen día, él tiene un sueño, Mark Twain, tiene un sueño, pero un sueño muy vívido, ¿no? Un sueño que le hace despertarse con sudor frío. Él ve un ataúd metálico apoyado en dos sillas, y dentro de él encuentra a su hermano. Recuerda que cuando tiene este sueño su hermano estaba vivo. Bueno, esto le llama la atención porque ve que sobre su pecho había un ramillete de flores blancas y una rosa roja en medio de ese ramillete blanco. Bueno, se queda un poco turbado porque, ya digo, el sueño era más que un sueño, era un sueño muy, muy vívido. Y días más tarde, pues bueno, él se marcha del barco, tiene que hacer otro tipo de gestiones, y cuando regresa, él, cuando está en una de esas circunstancias también un poco anómalas, estaba en Greenville, en Mississippi, supo que el Pennsylvania, pero sin tener todavía la noticia, se había hundido porque había explotado cerca o enfrente de Memphis, y habían muerto 150 personas. Él va rápidamente allí, se da cuenta que su hermano no es uno de los muertos, pero está gravemente herido. De hecho, él está durante unos días con las quemaduras graves que había sufrido su hermano hasta que éste muere. Y claro, ya empieza a recordar ese sueño que había tenido un mes antes de la explosión del Pennsylvania. Empieza a recordar que se iba pareciendo mucho a lo que él había recordado en el sueño. Porque cuando se queda tiene un sueño ya tremendo, ¿no?, por el cansancio y sobre todo por el estrés, ¿no?, de ver a su hermano de esas circunstancias, él se queda dormido, y cuando despierta ve que ya está el cadáver de su hermano colocado en una habitación, y lo encuentra tal como lo había visto en su sueño. Lo encuentra totalmente tumbado, lo que es el ataúd, entre dos sillas. Pero faltaba un dato que él había soñado, faltaba lo de las flores, pero justo en ese momento, cuando está viendo el cadáver de su hermano en el ataúd colocado entre dos sillas, entra una señora mayor
y deposita unas flores blancas y una rosa roja en el centro. Y entonces él dice, madre mía, esto es una premonición, yo lo tuve hace un mes, y eso le cambia un poco la perspectiva de la vida, y es cuando se inscribe como miembro en la Sociedad para la Investigación Psíquica. No fue el único caso que tuvo de premonición, no fue el único caso que tuvo con este tipo de experiencias con lo imposible, con lo anómalo, pero sí que nos da una idea de que por qué se hizo masón y por qué le interesaba mucho no solo lo ortodoxo, sino también lo heterodoxo. Por hacer novillos el viernes, a encalar la valla el sábado. No voy a poder, tía. ¿No hemos preparado la cal? ¿Qué te crees tú eso? Te están esperando 3 cubos llenos hasta arriba para que te enteres. ¿Tengo que encalar toda la valla? Hasta el último centímetro. Y la quieres sin rayas, ¿verdad, tía Poli? Ni una sola raya. Les diré a los chicos que no puedes ir a nadar porque tienes que pintar la valla. Adiós, Tom. Oye, Jim, yo te llevo el agua si tú me ayudas a encalar. No puedo, señor Tom. La señorita Polly me ha dicho que me ocupe de mis asuntos. Si no, me retorcerá el cuello. Y yo no quiero morir como una gallina. Bah, ella no le retuerce el cuello a nadie. Solo pega en la cabeza con su dedal de costura. Así. Perdone, señor Tom. No quería hacerle daño. Jim, vamos a hacer una cosa. Si encalas un rato por mí, yo te enseño mi pie malo. ¿Quieres? ¡Despejen el río! ¡Soy el vapor Gran Missouri! Se dirige a San Luis desde Nueva Orleans. ¡Suelten amarras! ¡A pleno vapor! ¡Apártense! Yo me voy a nadar al río. Pero usted preferirá trabajar. ¿A qué llamas tú trabajar? ¿Eso no es trabajar? Lo único que sé es que le gusta a Tom Sawyer. Oiga, déjeme encalar un rato. Escuchábamos un fragmento de la película Tom Sawyer del año 1938, una de las obras más conocidas del protagonista de nuestro cronovisor, Mark Twain, que no lo hemos dicho, nació en 1835 y falleció en 1910. Y antes, Jesús, estábamos hablando de algunos de esos aspectos casi proféticos, incluso su nacimiento, ¿no? Coincidió en 1835 con la aparición del cometa Halley, y él profetizó que moriría con el regreso, ¿no? del cometa, como así fue, 74 años después, en 1910. Es decir, su vida, la vida de Mark Twain, está repleta, ¿no? de esos aspectos más misteriosos, ¿no? Que le cautivaron desde muy pequeño. Sí, así es muy llamativo, por ese tipo de sensaciones psíquicas, de premoniciones que él tuvo a lo largo de su vida, y lo del cometa Halley le llamó mucho la atención, porque le interesaba mucho la ciencia y la tecnología. Ahora te contaré que él inventó 3 cosas distintas, ¿no? Con diferente éxito, pero fue también inventor, fue amigo de Nikola Tesla, de Edison, en fin, estaba muy interesado en la tecnología que había en su momento. De hecho, su casa es de las primeras que tiene energía eléctrica, ¿no? Lo cual ya era toda una novedad para que te des cuenta de lo aval la letra que era este hombre. Bueno, pues lo del cometa Halley le llamó la atención porque él, es verdad que nace ese 30 de noviembre de 1835 y en noviembre es cuando aparece el cometa Halley. Sabes que el cometa Halley tiene una periodicidad de unos 74 o 76 años y, claro, él vive lo suficiente para darse cuenta de que el cometa Halley va a pasar otra vez en 1910. Y entonces él, un año antes de su muerte, en 1909, dice algo muy significativo, ¿no? Lo dice y lo escribe. Dice: vine al mundo con el cometa Halley. Vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho sin duda: ahora están aquí estos 2 fenómenos inexplicables, vinieron juntos y juntos deben partir. ¡Ay! Lo espero con impaciencia. Eso decía este hombre, Mark Twain. Y efectivamente, cuando él muere, que muere en abril de 1910, es decir, a los 74 años, justo en abril, concreto, el 20 de abril, es cuando se produce el perihelio, es decir, el mayor acercamiento del cometa Halley, y es la primera vez que se fotografía el cometa Halley, por cierto. Entonces, qué curioso. De hecho, si no hubiera muerto en 1910, según él,
se hubiera decepcionado, hubiera dicho, pero bueno, vaya mierda de vida. Porque él mismo se asociaba también como un fenómeno inexplicable, para que veas un poco también el ego que tenía Mark Twain. Era muy extraña, porque daba sopas con ondas a todos sus contemporáneos. Bueno, esto es otro dato muy significativo de su biografía, de su vida, y bueno, pues eso, marcada totalmente por circunstancias a veces grotescas, a veces anómalas, que llaman mucho la atención. De hecho, te cuento un poco como anécdota, cuando él era periodista, pues les mandaban muchos artículos para que los publicara, incluso poesías. Entonces hay una anécdota cuando él dirigía una de estas revistas que recibe una poesía muy mala titulada ¿Por qué vivo? Y entonces Mark Twain se quedó muy impresionado por la obra y le devolvió una misiva a este poeta con una nota que decía: vive porque la mandó por correo, en lugar de traérmela personalmente. Qué fuerte. En fin, esto es un poco... Antes comentabas ese apego, ¿no?, que tenía también por la ciencia, por las invenciones, su amistad con Tesla, con Edison. Además hay unas imágenes... pues al final son sobrecogedoras, ¿no? Porque cuando estás hablando de historia del ser humano y historia de la literatura, en este caso con la figura de Mark Twain, bueno, pues hay algunos grabados, algunas fotografías, pero lo que no esperas es que pues hace más de 100 años pues hubiera grabación de imagen, ¿no?, de vídeo, y Edison le grabó, ¿no?, en su casa. Hay unas imágenes que se pueden ver en YouTube, bueno, incluso en otras fuentes se pueden ver las imágenes de Mark Twain pues caminando, y no se le escucha lógicamente, pero se le ve, ¿no?, lo que te permite casi tocarlo, ¿no?, con la yema de los dedos y acercarte de una forma muy especial, ¿no? Todo eso le entusiasmaba al bono de Mark Twain. Todo eso, efectivamente. Y estas imágenes que se ven, además, bueno, tienen una cierta duración, donde se le ve pasear, donde sale de su casa, están grabadas un año antes de su muerte, en 1909, cuando Thomas Alva Edison le visita en la casa de Reading, que él tenía, que fue su última vivienda, y que en Connecticut, donde prácticamente se ha convertido también en una casa museo. Entonces, bueno, es muy llamativo verle, porque se codeaba un poco con lo más granado, ¿no?, de la sociedad intelectual de su época. Tuvo muchísima relación con Nikola Tesla. De hecho, cuando Mark Twain muere, Tesla entra también en una especie de depresión, porque era muy amigo suyo, le había visitado muchísimas veces en el laboratorio de Tesla, ¿no? Incluso Mark Twain se dio cuenta que la corriente alterna iba a ser un poco la corriente que se iba a implantar en el futuro, en lugar de la corriente continua, ¿no?, que propugnaba Edison. En fin, todo este tipo de cosas hizo que tuvieran una amistad muy importante con Tesla, y que Tesla cayera en esa especie de, ya digo, de depresión. Pero esto también hizo que en los ratos libres Mark Twain se dedicara a la invención. ¿Cuál es un aspecto menos conocido de él? En fin, la mayoría de la gente conoce sus obras: El príncipe y el mendigo, El vagabundo en el extranjero, Un yanqui en la corte del rey Arturo, las aventuras de Huckleberry Finn, pero mucha gente no conoce que él patentó 3 inventos. 3. Uno de ellos era un juego de memoria para ayudar a los niños a memorizar hechos históricos. Era un tablero de mesa con instrucciones escritas por el propio Mark Twain, y lo que hacía era que con un paquete de alfileres de colores pues iba haciendo preguntas. Entonces esto servía un poco para que ellos conocieran no solo la historia de América, sino la historia mundial, porque la conocía bastante bien gracias a los viajes. Bueno, pues no funcionó mucho y se quedó ahí un poco en plan ruinoso. Luego también inventó... Bueno, era una especie de antecedente del Trivial, casi, ¿no? Sí, una especie de Trivial, exactamente. Sí, una especie de cultura general, ya te digo, sobre todo pues eso, con hechos históricos, para que los niños, jugando, pues aprendieran. Se dio cuenta que los niños aprenden muy bien cuando, en lugar de que memoricen de una forma tal, pues con dibujitos, con textos, con anécdotas, pues ese es el juego que él patentó. Luego también patentó una correa ajustable y desmontable para prendas, que diseñó como una especie de alternativa a los tirantes, que no le gustaban demasiado. Y lo curioso es que fue evolucionando poco a poco ese invento, esa especie de correa ajustable, para convertirse en el cierre gancho elástico que se usa en la mayoría de los sujetadores modernos. O sea que también se lo debemos a Mark Twain. Y por último, que es lo que más le funcionó, lo que más dinero le dio, un álbum de fotos y de recortes que era autoadhesivo, ¿sabes? Consistía en un álbum de recortes con páginas que estaban como preengomadas, y en el momento que tú las mojabas un poquillo, las humedecías, pegabas estos recortes. Entonces era como un álbum de cromos, pero bueno, muy, muy divertido, y
que generó un cierto entusiasmo y sobre todo una cierta divulgación. Bueno, son pequeños inventos que también es bueno considerarlos, porque es verdad que las empresas que él se metió prácticamente se arruinó en todas. Ganó muchísimo dinero, pero no tenía un buen ojo clínico en los negocios financieros. Y aunque ya digo, ganó mucho, al final se fue arruinando en otro tipo de propuestas que él hizo. Fíjate, como buen intelectual, como un humanista, como interesado en todo aquello relacionado con la ciencia, con la muerte, también con la religión, ¿no? Su apego a intentar conocer la verdad del cristianismo es lo que le hizo, ¿no? Pues adentrarse un poco en lo que algunos considerarían quizás un poco aguas turbulentas, ¿no? Ese diario de Adán y Eva, al que vamos a escuchar ahora un fragmento. Jesús es una de esas obras también que le hace, como decía ahora, bucear en el significado de la religiosidad, ¿no es así? Sí, es uno de mis libros favoritos, porque también ahí se ve su ironía, su sentido del humor, en este diario, o diarios de Adán y Eva, de 1906. Pues es muy curioso porque él cuenta con humor, pero también con mucha ternura. En fin, pues cuando se encuentran, cuando primero está Adán solo, luego aparece ahí una mujer bípeda que va poniendo nombre a todas las cosas y él no entiende por qué va poniendo a todo. y entonces hay todo un diálogo muy llamativo, muy significativo, que me encanta, ¿no? Porque de hecho ahora vamos a escuchar hoy un pequeño trozo de este libro, y termina de una forma muy poética, y que yo a veces he utilizado esa frase porque me parece muy llamativa y muy significativa del estilo literario. Al final hay un epitafio que hace a Eva, ¿no? Y entonces en ese epitafio Adán dice de Eva, dice: allí donde estaba ella estaba el paraíso. Lunes. Esta nueva criatura de pelo largo se entromete bastante. Siempre está merodeando y me sigue a todas partes. Eso no me gusta. No estoy habituado a la compañía. Preferiría que se quedara con los otros animales. Hoy está nublado. Hay viento del este. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde saqué esta palabra? Ahora lo recuerdo. La usa la nueva criatura. Martes. Estuve inspeccionando la gran caída de agua. Me parece lo más hermoso de la comarca. La nueva criatura la llama las cataratas del Niágara. ¿Por qué? No lo sé. Estoy seguro. Dice que se parece a las cataratas del Niágara. Esa no es una razón. Es puro capricho y estupidez. No alcanzo a ponerle nombre a nada. La nueva criatura le da un nombre a todo lo que aparece antes de que yo pueda protestar. Y siempre ofrece el mismo pretexto. Se parece a la cosa. Está el dodo, por ejemplo. Dice que apenas uno lo mira ve de inmediato que se parece a un dodo. Tendrá que conservar el nombre, sin duda. Me cansa tener que ocuparme de eso. Y no vale la pena de todos modos. Dodo. No se parece más a un dodo que yo. Escuchábamos este fragmento del diario de Adán, en este caso. Esos comentarios de la mujer que aparece por allí, que le da por poner nombre a todas las cosas, ¿no? Y que empieza a hablar en plural nosotros. ¿Cómo que nosotros? Si yo estaba aquí solo, a mí me gustaba estar solo y de pronto me encuentro con alguien, ¿no? Y todo eso nos marca un poco también lo que decías antes, ¿no, Jesús? Ese sentido quizás más sarcástico de nuestro protagonista Mark Twain, que lo decíamos, no era su nombre original. Él se llamaba Samuel Langhorne Clemens, y en un momento dado él decide cambiar su nombre por el de Mark Twain. Tiene mucho que ver con ese periplo de su juventud, cuando él era piloto en estos barcos de vapor por el río Mississippi, ¿vale? Entonces, y de hecho queda reflejado, ¿no?, las aventuras de Tom Sawyer. Él tenía 27 años en aquella época y empieza, al año después es cuando empieza a escribir con ese seudónimo, ¿no?, con Mark Twain. ¿Por qué Mark Twain? Porque hace referencia a la expresión Mark Twain, que significa marca 2. Marca 2 significa que además incluso se utilizaba en los cantos de trabajo de los esclavos negros, ¿no?, que trabajaban en los barcos de vapor del río Mississippi. Y lo que indicaba era que marca 2
brazas. Sabes que por entonces lo que se mide era por brazas, que equivale a 3,6 metros. Es decir, era el calado mínimo necesario para poder navegar por el río, porque si no al final encallabas, ¿no? Entonces el Mark Twain, marca 2, quiere decir que podías ir transitando con tu barco de vapor sin que hubiera ningún tipo de problema. Bueno, ya le gustó esta expresión de Mark Twain, un poco también indicativo de su personalidad, porque mira que pudo haber elegido seudónimos, pero no, quiso elegir este porque consideraba que era mucho más curioso, ¿no? Y a partir de ahí pues era Mark Twain, aunque todo el mundo en su vida privada le llamaba Sam, ¿no? Como Samuel. Claro, todo esto ya digo que le servía un poco, primero, para camuflar su auténtico nombre. La mayoría de los escritos que él hizo también eran muy sarcásticos. Recordemos, hay otra obra menos conocida, por eso quiero hacer incidencia en las menos conocidas, porque fue un crítico muy acérrimo del imperialismo y del racismo, y una de esas obras es un ensayo, se titula El monólogo del rey Leopoldo, una obra que él publica en 1905 y que fue una denuncia muy mordaz, muy ácida, por las atrocidades que cometió este rey, el rey Leopoldo, es el Leopoldo II de Bélgica, en el Congo. Sabes que incluso pues llegó a matar de forma indiscriminada, a cortar las manos y los brazos a aquellos esclavos que no se portaban bien. En fin, atrocidades. Todos los países tienen un lado oscuro. Bueno, pues Bélgica también tiene el lado oscuro de este monarca. Entonces, bueno, pues él lo que hizo fue un poco hacer como de vocero, como de corresponsal de muchas de las injusticias que se estaban produciendo en el mundo, porque él viajó muchísimo, como te comento. Él hizo bastantes viajes, incluso a Tierra Santa, donde, en fin, Tierra Santa la describe de una forma muy significativa, sobre todo lo que era Palestina. Decía que de todas las tierras con escenas sombrías, creo que Palestina es la sobresaliente, porque veía que no había ni una sombra en ningún sitio donde él fuera. En Galilea decía, tristemente no existe aquí ni rocío, ni flores, ni aves, ni árboles. Él hizo 29 travesías transatlánticas, cruzó, en fin, el mar Mediterráneo, el Caribe, el mar Negro, el mar Caspio, vivió en Londres, en muchísimos lugares, ¿no? También en París, en Berlín. Y otro libro que recomiendo, que es La guía para viajeros inocentes, donde describe todo este tipo de anécdotas y donde además da una de las frases. Sabes que a mí también me gusta mucho Mark Twain por esa especie de frases lapidarias que luego todo el mundo repetimos y a veces no sabemos a quién corresponde. Y él dijo una frase en este libro que es: viajar es fatal para los prejuicios, para el fanatismo y para la estrechez de miras. Y él reconocía que había que viajar más porque de esta forma tendríamos menos prejuicios, tendríamos menos fanatismo y, por supuesto, ampliaríamos nuestras miras para hacernos más tolerantes. Yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Desde luego que sí, la vida de Mark Twain ofrece muchos aspectos de los que aprender, no solamente de su literatura, sino de sus bromas, de sus creaciones, de sus patentes, de un montón de curiosidades, y era la razón principal por la que lo traemos aquí, a este cronovisor, junto con nuestro compañero, nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, ha sido un placer, muchísimas gracias a ti, y me despido con otra frase de Mark Twain. Él decía que los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que averiguas por qué naces. Creí que ibas a decir el día que mueres, pero no. Así era Mark Twain, genial. Un abrazo grande. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.